Y fíjate qué fenómeno, ¿no? Porque del peronismo la gente tiene una memoria histórica fenomenal, y el peronismo fue ese estado de compromiso social fuerte apenas 3 o 4 años, porque desde el 46 que gana la elección Perón al 49 el país entra en una crisis fenomenal. Nadie se acuerda ya de la convocatoria Luna Par de Perón explicándole a los sindicatos por qué tenía que llegar a un acuerdo con la Standard Oil. No. Todo el mundo se va a quedar con la idea de la nacionalización y el fortalecimiento de YPF, gas del Estado, las empresas nacionales. Claro, además ya en el 49 había terminado la Segunda Guerra. Claro. Se conformó otro sistema de naciones. ¿Quién también, se acuerda del proceso de privatización que lleva adelante el menemismo? Y luego esta intención de restablecer una tradición nacional y popular con el kirchnerismo. Esto que le ocurre al peronismo nos pasó al radicalismo, que es un partido más viejo, ¿no? Ustedes son Nacampop. Tiene origen Nacampop. La tradición histórica, claro, es Rosas, Irigoyen, Perón. Sí, pero el Nacampop, que suena tan posmo, bueno. Es decir, es la resignificación de la política nacional y popular. Ese es para mi amigo Gustavo Alejandro Llovino. Él me carga, dice que yo soy Nacampop. Tenemos una tradición política muy fuerte, enraizada justamente en una política nacional que pone por encima de todo la necesidad de un Estado que intervenga activamente, en donde, bueno, pero el radicalismo tiene 126 años y tuvo que pasar de una tradición liberal en sus comienzos, cuando es interpelado, valiendo el nombre de tu programa, sí, por el peronismo en la década del 40, y tuvo que modificar a través de la declaración de Avellaneda su posición en la plataforma electoral. Llegamos a incorporar el problema de la tierra, en la nacionalización de la banca, etcétera, etcétera. Pero me parece que también, yo hice un análisis del peronismo, pero me debo un análisis del radicalismo. El radicalismo recién está decantando un proceso político-ideológico que nos metió Raúl Alfonsín cuando en Parque Norte y con la Convergencia Democrática hizo un planteo de un programa político y nos llevó a adscribirnos a la socialdemocracia. Me parece que hay un sector del partido que no le gusta que eso. Que lo siguió Alfonsín, pero después se dio cuenta que no era lo que ellos querían, y hay toda una idea que en el Partido Radical también se produjo una tensión entre un sector más de derecha con un sector más de centro-izquierda, y esa tensión se resolvió mal. Y lo que hoy uno mira es que yo me siento... Te hago una pregunta para bajar un poco lo concreto, porque cuando vos decís se resolvió mal, significa, por ejemplo, que López Murphy se fue para un lado, que Elisa Carrió se fue para otro, que Margarita Stolbizer se rajó para otro, que Leopoldo Moró fue para otro. Y también la crisis del 2001. Es decir, yo no me imaginaba a un Fernando de la Rúa adscribiendo a la Internacional Socialista cuando él pertenecía a la Internacional Liberal. Es decir, esto es el problema de los movimientos con identidades y tradiciones históricas tan importantes, tan fuertes, como es el radicalismo y como es el peronismo, capaz de contener a una situación policlasista, es decir, muchas clases sociales conviviendo dentro de la matriz. Y por eso te digo, esta cuestión de la sociedad líquida, de donde se desparrama y son momentos históricos, pero cuando vos hablas de una democracia como la nuestra, necesita de nuevo darle sentido y contenido a los partidos políticos, ¿no? Te voy a complicar un poco el esquema. Este mismo tema lo hablamos con Marcelo Hoyos antes de salir en Deportes, ¿no? Mira. Y yo le decía, puede ser que los partidos políticos estén, pero las sociedades necesitan agruparse por ideas afines. Para eso las coaliciones. Pero además forma parte que yo me siento bien teniendo gente que promueva mi pensamiento y ese tipo de cosas. Es natural eso a la cultura humana. Pero además miro a Estados Unidos y me encuentro con un Donald Trump que ha roto con todos los esquemas del republicanismo americano. Sí. Entonces digo, ahí también en el mundo está pasando, hasta Macron gana desde otro lugar, viniendo desde otro lugar. Me parece que hay un fenómeno interesante. El problema es que lentamente te vas a dar cuenta cómo cada una de estas experiencias nacionales va a ir reconstituyendo también una matriz política que necesita ser más previsible. La política de por sí es el ámbito de lo incierto, de lo impredecible, por eso la aspiración de ciencia
la política de constituirse una ciencia siempre también queda a mitad de camino, porque una ciencia en el modelo tradicional debería tener capacidad de predicción, y acá ninguno de nosotros, ni en economía ni en política, nos atreveríamos a decir que va a pasar la otra semana. Totalmente. ¿No? Totalmente. Entonces, pero me parece que en cada una de estas experiencias nacionales hay un desarrollo de tendencias que van a ir a configurar o reconfigurar. Por eso te decía al comienzo, cuidado, no estamos siendo conscientes del proceso de reestructuración de las coaliciones que se han conformado en el 2015 y que hoy se desvanecen y parece que van a formar otro entramado. Pero ese entramado no es posible porque los acuerdos, las coaliciones son de partido. Ahora, puede haber saltibanqui, ¿no? Es saltibanqui el que va saltando de un lado a otro con un pragmatismo y un sentido de la oportunidad, pero que cada vez tiene ciclos más cortos y de crisis. Y me parece que estamos en yo soy un apasionado. Yo hice una maestría en partidos políticos en la Universidad Nacional de Córdoba, justamente llevado por esta inquietud, ¿no? Es muy interesante lo que decís. Yo recuerdo que con Gustavo Llovino estábamos los dos en el viejo Canal 2, claro. De ahí lo tuvimos a Raúl Ricardo después de haber dejado el poder, y que fue uno de los reportajes más ricos que yo hice. Lamentablemente en algún lado debe estar el cassette para recuperarlo. Hay que recuperarlo. Y una de las cosas que yo decía en ese momento, 87, 88, era que yo veía más cerca el grupo de los 8 del peronismo que la coordinadora y la coordinadora radical, más cerca entre sí que dentro de sus propios partidos. Bueno, ese proceso hizo eclosión ahora. Exacto. Y empezó a saltar un montón de cosas. Pero me quedan los últimos 4 minutos, 5 minutos, y te quiero llevar al terreno de lo concreto. Perfecto. Hasta ahora, radical, ahí. ¿Seguí cerca de la coordinadora o la coordinadora fue? No, la coordinadora fue un momento histórico. Lo que sí, generacionalmente... ¿Más cerca de Alfonsín o de la Rúa? No, siempre más cerca de Alfonsín, a pesar de que Alfonsín me pegaba una cachetadita cuando me veía y me decía, ahí viene el peligroso de la franja, pues no se podía olvidar el planteo que le hicimos en Semana Santa, cuando planteó el tema de la obediencia debida, después el punto final. Claro. Y entonces se enojaba mucho con nosotros, pero no por vocación, por sensibilidad política, por el momento histórico. Me imagino que te debe haber enojado con el pacto de la reforma constitucional con Menem. Te das una idea, fue el momento en que yo dije, no milito más en este partido porque estoy mal, estoy a contrapelo de todo. Pero cuando uno se vuelve más grande, más viejo, te das cuenta y vas reflexionando y decís, che, el viejo tenía razón en esto, ¿no? El viejo había planteado esta cuestión, che, qué acertado, qué visión que tenía. Y uno en la efervescencia de la juventud por ahí, en esto que Marx hubiera llamado la falsa conciencia, es decir, la ideologización extrema que te genera una realidad que no lo es, y por eso a mí me duele a veces ver a las nuevas generaciones en posiciones muy ideologizadas, y desde la izquierda yo te diría, y si Marx se levanta te dice que la ideología es la falsa conciencia.